Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, perdieron su inocencia. En su estado de perfección, Dios les había dado a ellos el poder de resistir la tentación y el pecado. Pero cuando desobedecieron el mandato de Dios, perdieron ese poder y ya no podían más resistir al pecado. Su pureza e inocencia fue sustituida por el egoísmo, el conflicto, la culpa, el deseo de control y supremacía entre ellos. Y no solo ellos, sino que transmitieron su condición caída como un virus a sus hijos y a las futuras generaciones. A través de ellos entró la muerte y pasó a toda la humanidad, porque todos nosotros somos formados en pecado. Y hasta el día de hoy sufrimos la pérdida y las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Pero lo más asombroso es que el cielo también perdió. Pero Dios no abandonó a la raza humana, sino que la consideró como una pérdida inaceptable, una pérdida que Él se propuso resolver. Por eso, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo describen el amor de Dios y su obra en buscar y salvar lo que se había perdido. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos un tema muy interesante llamado tiempo de perder. Y este tiempo, Rafael, es el que Dios nos dio a todos por igual. Es el único talento, el único don, la única realidad, tanto en el mundo espiritual como físico, como psicológico. Todos los seres humanos tenemos por igual, absoluta igualdad. Y esto lo enfatizo porque entonces pone la responsabilidad quitando las excusas de que no tengo suficiente dinero, etc. Pero oremos para que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir las Escrituras en este momento. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo para que abran nuestras mentes y corazones para recibirte a ti y tus enseñanzas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Rafael, comenzamos con el verso de memoria. Muy importante, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo está expresando un punto de vista que inmediatamente no es fácil de entender. No es algo lógico que alguna persona que esté pasando por ahí escuche ese versículo. Se va a tener que detener a pensar qué quiso decir Pablo cuando dijo que todo lo estimaba como pérdida para ganar a Jesús. Y obviamente que lo que él está diciendo aquí es que desde el punto de vista de lo que nos ofrece Cristo en nuestras vidas, la salvación, la vida eterna, la comunión con Él, estar con el Señor en eterna juventud, eso hace que todo lo de este mundo pierda valor, pierda significado y por lo tanto estamos contentos en perder todo esto para ganar aquello. En realidad, lo que estamos perdiendo lo describe el folleto del segundo trimestre en la página 62, titulado Las etapas de la vida. Leamos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Y esta inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa y el deseo de control y supremacía entre ellos. Así que lo que perdemos, Rafael, no resulta ser muy bueno. Cuando estamos
entregándonos al Señor Jesús. Estamos cambiando todo ese paquetito que describe esta página 62 por el sometimiento al Señor Jesús. De pronto el negocio no parece tan malo, ¿verdad? Bueno, de hecho que es un gran negocio porque tal vez tú has oído escuchar un dicho, a veces le dicen a las personas, ay, te han lavado el cerebro. Bueno, en realidad cuando uno se convierte al Señor, Él le lava a uno el cerebro, la mente, la vida, los hábitos, todo nos lo cambia, nos transforma, empieza a santificarnos y lo que vamos perdiendo realmente son cosas que no necesitamos y que no nos dan bienestar y felicidad. Eso que acabas de decir, Rafael, me recuerda cuando comenzó el cine y se hizo muy popular en los años 40, en los 1940. Y comenzaron los productores de películas a conseguir patrocinadores, lo que hoy en día se llama mercadeo. En sus orígenes, Rafael, usaron métodos muy científicos y poderosos que han ajustado hoy por hoy, pero en aquel tiempo eran crudos. ¿Sabes que en medio de la película le ponían por microsegundos la imagen de una muchacha muy bonita, muy bien vestida, muy bien desvestida más bien, tomando Coca-Cola y disfrutando la botella de Coca-Cola que estaba frísima? ¿Y sabes lo que pasaba cuando la gente veía ese señal? Se ponía a la mitad del cine de pie y iban a comprar el Coca-Cola. Y esto fue tan y tan efectivo que estaban contentísimos los de mercadeo. Fue por intervención del gobierno americano que esto se hizo ilegal. Así que esto lo digo con el propósito de describir que el lavado de cerebro lo tenemos todos los seres humanos a diario. Que si, que necesito un nuevo teléfono. ¿Por qué me imagino que necesito un nuevo teléfono? Porque siempre le están haciendo mercadeo y siempre que uno ve los comerciales, por ejemplo en la televisión, la gente está muy feliz. O sea que está el mensaje que ese teléfono te hace feliz, ese teléfono te resuelve tus problemas, ese teléfono te hace conseguir gente bella que esté alrededor tuyo. Toda tu vida se mejora con ese teléfono. Y eso se llama lavado de cerebro. En los años 40 era crudo. Y cuando digo crudo no digo retrógrada, al contrario, era mucho más efectivo, era muy sofisticado. Pero era crudo porque en el sentido de que no había control. Hoy en día pretendemos que hemos establecido éticamente un control, pero es la misma cosa. Te están enviando un mensaje subliminal. Es mucho más efectivo para cambiar la voluntad de la persona imperceptiblemente el mensaje subliminal que hacían por microsegundos enseñando la Coca-Cola o el producto que ellos querían que compraran. Pero lo que hacemos hoy en día, como tú dijiste, es lo mismo. Así que si a mí me lava el cerebro Cristo o me lava el cerebro la Coca-Cola o Apple, siempre me están lavando el cerebro. Bueno, pero una cosa es la manipulación que hacen estos comerciantes y algo mucho mejor es lo que hace el Señor con nosotros. Y por eso nos vamos a la Escritura para entender cómo es que lo hace el Señor. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y esto nos trae tres preguntas o tres comentarios. Igualdad con Dios, sabiendo el bien y el mal. Si come del árbol de la vida, puede vivir para siempre. Rafael, estas son tres ideas independientes y con mensajes profundos cada una. Comencemos con este asunto de igualdad con Dios. ¿En qué es que dice la Escritura que tenemos igualdad con Dios? Bueno, aquí el Señor dice que el hombre ahora conoce el bien y el mal. Dios hizo al hombre con la capacidad de decidir, de regirse a sí mismo, tomar sus propias decisiones. Pero ahora el hombre conoce el bien y el mal. Ahora tiene un poder que no tenía, que Dios no quería que practicara, el de hacer el mal. Y por lo tanto las cosas cambian. Pero esto nos hace iguales a Dios.
Son las palabras que salen de la boca de la Trinidad. Está diciendo la Trinidad, ahora son iguales que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, vamos a no permitirle que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Leamos entonces el próximo, el verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y que lo sacó del huerto, debía labrar para comer, no comería más del árbol de la vida. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines protegían el acceso al árbol, el camino al árbol estaba visible y accesible a caminar, pero con acceso impedido por los querubines con sus espadas encendidas. Todo este drama, Rafael, es para mostrarnos que este asunto de igualdad con Dios no incluía que el ser humano tuviera vida en sí mismo. Al tener ahora igualdad con Dios, sabiendo el bien y el mal, que en realidad, Rafael, yo no puedo explicar esto. Yo sí sé lo que dice la Escritura. La Escritura dice, antes de conocer el bien y el mal, Adán y Eva no tenían ese tipo de igualdad con Dios. Después de desobedecer, ahora tienen un nuevo tipo de igualdad con Dios. ¿Cuál es el nuevo tipo de igualdad con Dios? Conocer. Sí, que conocen el bien y el mal. ¿Qué implicaciones tiene eso y qué esto quiere decir? Queda por desenvolverse en tratados teológicos porque el texto no nos dice directamente. Pero con respecto a las relaciones familiares, lo que nos dice directamente es que nosotros como miembros de la familia tenemos una responsabilidad física y el alimento que utilizamos tiene repercusiones inmediatas sobre el cuerpo de las personas. Por eso por los adventistas del séptimo día damos énfasis especial ¿a qué? Bueno, a la salud del cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra filosofía tomada de la Escritura es que nuestro cuerpo es sagrado, por lo tanto tenemos que cuidarlo, que somos mayordomos de nuestro cuerpo y de nuestra salud, porque son dones que Dios nos ha dado, que no son nuestros, que le pertenecen a Dios, porque Él es creador y Él nos rescató también. Y esto implica que debemos tener la mejor posibilidad de dieta. Entre todas las posibilidades que hay, escoger la manera de ser más responsables. Y esta continuidad continuará, perdona la redundancia, Rafael, la continuidad continuará hasta la segunda venida de Cristo y más allá. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, esta realidad que presenta aquí es clave para el entendimiento fisicalista. Hay dos posibilidades teológicas. Una es el dualismo, y el dualismo dice que una parte del ser humano es espiritual y que esa espiritualidad es lo que es bueno, es la mente, y por el otro lado está lo físico, que tiene los sentimientos y que eso es del diablo. La segunda posibilidad es que no somos dos cosas, sino que somos una sola y está integrado todo. Y la segunda posibilidad es la que la Biblia presenta, se llama fisicalismo. Es decir, que el espíritu no tiene una independencia de conocimiento, no son dos mentes que tenemos, una del espíritu y otra de la mente. Tenemos una sola mente y ha de ser alimentada por lo que entra por la boca. Por eso tenemos una responsabilidad. Me callo porque estoy hablando demasiado. Bueno, Johnny, y también está la posición de que algunos piensan que el cuerpo es rival de la parte espiritual, que el cuerpo es malo porque desea comer, desea divertirse, desea vivir cómodo,
desea tener relaciones sexuales. En cambio, el espíritu tiene que ser algo santificado. Sin embargo, esas son dos formas de interpretar que están en riña con lo que dice la Escritura. Dios nos dio el cuerpo como parte de nuestro ser y que aunque el cuerpo sí a veces en este estado de pecado, el cuerpo nos es un problema porque nos cansamos, nos irritamos, si necesitamos comer, el cuerpo se deprime y deprime nuestro espíritu. Está de parte nuestra, según lo que nos enseña la Escritura, tratar nuestro cuerpo bien, alimentarlo bien, tratarlo sanamente de manera de que el cuerpo produzca salud y nosotros podamos ser personas que estamos en buen estado anímico, dispuestos a servir al Señor y a tener comunión con Él. Y esto que tú acabas de decir lo podemos ver en la historia de la familia de Jacob, que no es una familia ideal, como la inmensa mayoría de las familias de la Biblia. Prácticamente ni la de Jesús era una familia ideal, porque Jesús tuvo una madre soltera. Así que leamos la historia en Génesis 37. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y sus hermanos convinieron con él y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ay, bendito Rafael. Cuánta tristeza en esa historia. ¿Sabes la imagen que más tristeza me da? Tiene que ver probablemente será con mi estado anímico de este momento o con lo que más importancia le doy en la vida. Pero esa idea de que ellos se sentaron a comerse su merienda o su almuerzo o su cena, no sabemos qué momento del día era, todos repartiéndose y riéndose, y el hermanito, ¿dónde está el hermanito mientras ellos están repartiendo los sandwichitos y la comidita? Ahí en la cisterna. Eso me rompe el corazón, Rafael. Sí. Pensar que los hermanitos despreciaran la sangre de su pellejo, los huesos de su hueso y la sangre de su sangre, y estuvieran dispuestos a comer sin darle ni siquiera una tortillita, un poquito de frijoles, dejarlo allá. Y él los escuchaba riéndose y comiendo. Pero eso es un símbolo perfecto de la realidad del pecado. Pero, ¿cómo explicamos ese pecado, Rafael? ¿Cuántas preguntas podemos hacer con respecto a eso? Bueno, tenemos varias preguntas. ¿Fue el problema de José uno de falta de comunicación? ¿Fue el problema de los hermanos de José envidia? ¿Fue el problema de Jacob casarse con dos y preferir un hijo entre todos? ¿Con cuál de estos problemas te identificas más y por qué? Hay muchas posibles respuestas, Johnny, porque en esa familia había muchos problemas que resultaban de muchas cosas malas. Por ejemplo, eso de tener 4 mujeres que le estuvieran produciendo hijos, cada una de ellas, y que él tuviera favoritos, que ellos tenían rivalidades entre ellos, que había discriminación porque unos eran hijos de mujeres libres y otros eran hijos de esclavas, que entre ellas había rivalidades. Habían muchos elementos emocionales y espirituales que afectaban la relación de estos hermanos. Sin embargo, Rafael, ¿esta es la familia de quién? La familia de Jacob, el que se convierte en padre de Israel, el que funda todas las tribus. ¿Qué clase de Dios es el que nosotros servimos, que está dispuesto a usar
personajes tan corruptos, perversos y fallidos como Jacob, los hijos de Jacob, y la familia esta disfuncional. ¿Qué nos dice? En vez de lamentarnos, más bien debemos de alegrarnos de que Dios está dispuesto a utilizar a personas falibles con muchos defectos, porque entonces eso me da esperanza que Dios me puede utilizar a mí, puede utilizar a los que están escuchando Perspectiva Bíblica. Hasta a mí me puede usar, Rafael. Amén. Aleluya. Pero este asunto de usar y no usar, de ser usado y no ser usado, en 2 de Pedro 2, de los versos 15 al 22, lo describe de maneras bien gráficas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad y fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué te parece, Rafael, el resumen del hermano Pedro? Con la puerca y la perra, o el perro. El perro masculino y la puerca femenina, para Pedro. Entonces, ¿qué nos dice eso de que el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodazar? ¿Qué está señalando? Bueno, hay personas que aunque Dios los saque, ellos vuelven al pecado, vuelven a sus viejos hábitos. O sea que eso de Balaam, que Dios le impidió el camino, que Dios le prohibió que fuera a maldecir a sus hijos, no le sirvió a él, porque él volvió a buscar la forma de hacer aquel mandado malvado. Qué tristeza, Rafael, que los seres humanos estemos dispuestos a tanto mal. Y resumamos entonces lo que aprendemos de estos versos. Pedro dijo que ellos dejaron el camino recto y siguieron el camino de Balaam. También que una bestia muda de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad y al mismo tiempo les prometen libertad. Esas son las obras del diablo, que como mencioné anteriormente, con el cine en los años 40, cuando le presentaban la botella de Coca-Cola por microsegundos que la persona no estaba consciente y se ponía a la mitad del cine de pie e iban a comprar Coca-Cola. Pues así el diablo continuamente está bombardeándonos con ideas seductoras. Y Dios nos dice la Escritura que hasta los animales los puede usar para traernos de vuelta a Él. ¿Ha usado Dios algún animal en tu vida, Rafael, para traerte de vuelta a Él? En mi vida lo ha hecho. Teníamos perros en la casa y he visto yo el amor de los perros, aun cuando uno está enojado con ellos y pretende enseñarles castigándolos porque se ensuciaron dentro de la casa o se orinaron dentro de la casa o quién sabe qué. ¿Y cuál es la actitud del perro siempre al final, después de todos los regaños? Bueno, bien conocida, una actitud de amor, de perdón, de siempre la eterna esperanza en el perro. Pero también, Johnny, no solamente esa parte, sino que cuando uno se encuentra regañando a un perro porque se ha portado mal o porque tiene muchas necesidades, uno entonces en el medio del regaño se acuerda uno que siempre uno está ante Dios rogando y pidiendo porque uno tiene muchas necesidades. Y gracias al Señor, Él no nos trata a nosotros como perros, sino como sus hijos.
Qué bien has dicho, Rafael, porque esa historia de Balaán no solamente habla del perro, también habla de los ángeles que estaban presentes, que fueron los que intervinieron para que Balaán tuviera la experiencia que tuvo. Y como tú dijiste, debemos estar conscientes continuamente que nuestro ángel está con nosotros y el ángel de todas las personas que habitan alrededor nuestro está con ellos también. Nunca estamos solos en este planeta, siempre estamos delante de los seres celestiales, del Espíritu Santo también. Gracias por recordarnos que tenemos que actuar delante de Dios. Y hay más todavía. Segunda de Pedro tiene muchas enseñanzas. Nos dice que son ellos mismos esclavos de corrupción. El que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El perro se vuelve a su vómito, la puerca lavada se revuelca de vuelta en el cieno, en el barro. Así somos los seres humanos, Rafael. Esa es nuestra actitud. Que Dios nos libre de volver al pecado una vez conociendo el amor y las misericordias, la gracia de Dios, que no volvamos nunca al pecado. Y la enseñanza de Pedro del que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Eso habla de las guerras espirituales. Como dice Pablo, estamos luchando contra fuerzas espirituales. En el mundo nuestro, así llamado occidental y así llamado moderno, pretendemos explicar todo con fenómenos mentales, con psicológicos, sociales, pero Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, está presente también. Y es una lucha que nosotros tenemos, no con carne ni con sangre. El Señor nos ayude en esta lucha. Vamos a leer ahora el pasaje que tenemos de mensajes selectos. Cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios y esperar con adamante en aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Debemos pedir la bendición de Dios si es que queremos recibirla. La oración es un deber y una necesidad, pero no descuidamos la alabanza. ¿No deberíamos agradecer más a menudo al dador de todas nuestras bendiciones? Necesitamos cultivar la gratitud. Deberíamos contemplar frecuentemente y volver a contar las mercedes de Dios y alabar y glorificar su santo nombre, aun cuando experimentamos dolor y aflicción. ¿Cuántas enseñanzas positivas nos muestra estas palabras? Pero vamos a rescatar una porque no tenemos tiempo para hablar de todas. Debemos procurar alabar a Dios todo el tiempo. Esa idea que dijimos, que tenemos que estar conscientes que estamos en lucha con el diablo. No solamente está el diablo presente, también está Dios presente, su Santo Espíritu, y debemos continuamente estar alabando a Dios por todas las bendiciones de la vida. Sean bendiciones directamente por la intervención divina directa en ese momento, o por la intervención divina al darnos el privilegio de este diseño del cual vivimos. Yo alabo el nombre del Señor Rafael en este día y en este momento. Y la alabanza es algo maravilloso, Johnny, que nos levanta a nosotros al reino de los cielos. Nosotros sabemos en las Escrituras que los seres celestiales continuamente alaban a Dios. Le dicen que Él es digno. Le recuerdan que Él se sacrificó por nosotros, que Él nos ha rescatado, que Él tiene todo el poder, la honra y la gloria. Y cuando nosotros nos unimos a ellos para alabar a Dios de esa forma, se quitan las sombras de nuestra vida, se quitan los problemas y nos transporta a los atrios celestiales. Amén. Amén. Y bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.